según ellas. Hoy le agradezco particularmente su presencia a la diputada de Morena, Leida Alavés. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, buenas noches. Xochitl, Ruth. Hola. Nuestro último programa del año. Sí. ¿Listas? Listas. Bueno, pues muchas cosas, vaya que pasaron muchas cosas. ¿Sería para el gobierno un balance positivo o negativo en los temas de seguridad, de economía y algunas otras situaciones que padecimos este año, diputada? Bueno, ponerlo entre positivo y negativo yo creo que tendría muchas aristas. En el informe que pudimos observar del presidente de la República el 1 de diciembre, efectivamente de 100 puntos que él presentó al inicio de su gobierno, lo mencionó, son 89 los que están cubiertos, y precisamente en lo que pidió un año más fue en seguridad. Todos nos hacemos cargo de que en materia de seguridad todavía tenemos pendientes en todo el país, lo largo y ancho. Lamentablemente sí es una descomposición muy fuerte la que hay, sobre todo en la parte institucional. Y ayer se dieron a conocer 10 puntos para atender esa descomposición institucional que pasa por el combate a la corrupción y el que pues todos los funcionarios públicos realmente estén ubicados, aplicados en la observancia de cómo operan los cuerpos policíacos, que tengan buenos salarios, medidas muy, muy puntuales que creo tenemos que ver que se echen a andar de manera inmediata. ¿El gran pendiente, Ruth? Yo creo que es la impunidad. O sea, sí es cierto, es la inseguridad en todo el país, lo reconoce el propio presidente, la propia gente del gabinete, pero aquí el problema y la clave atrás de esto, de la cuestión de la inseguridad, está la impunidad, porque no hemos logrado procurar justicia fehacientemente, de manera rápida, expedita. Creo que ese es el problema por el que se reproducen o incluso se agrandan algunos problemas de seguridad. O sea, a mí me parece que si hubiera combate no a la corrupción nada más, qué bueno que sea el combate a la corrupción tal y como lo ha estado manejando el presidente, aunque en algunos casos más venganza que procuración de justicia. A mí me parece que el gran tema es la gran reforma que tiene que hacerse al sistema judicial y la procuración de justicia que debe de combatir la impunidad. ¿Dónde ves la venganza, Ruth? Pues, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, que no le han parece? dado, claro, no le han permitido seguir su juicio en libertad cuando tiene esa posibilidad de hacerlo. Xochitl. Pues mira, yo creo que hay cosas positivas. Para mí, el que en el discurso el combate a la corrupción se ha reiterado me parece bien. Lástima que en unos minutos van a exculpar a Manuel Bartlett de sus 14 casas y sus 10 empresas. Seguramente va a pasar lo que pasó con la Casa Blanca. No va a pasar nada, van a decir que pues en los últimos 7 años para acá no hubo nada y que en la próxima declaración quizá lo haga. Eso es complejo porque finalmente pues una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Yo presenté una ley justamente para subsanar esto, que se pudieran presentar las propiedades de tus hijos, que no son tus dependientes económicos, en segundo grado, y todos tus conflictos de interés. Y Morena la votó en contra. Y eso realmente va de fondo porque no van a estar siempre en el gobierno. Y para los próximos gobiernos, pues se resolviera el tema del conflicto de interés. Entonces, el tema de la corrupción, sí avances, pero también... ¿Tú ves incongruencia en el discurso? Veo incongruencia. O sea, veo incongruencia de cuando se trata a alguien de casa, no se toca. Y no se va a tocar a Manuel Bartlett, por lo que yo pienso. El tema de la inseguridad, esto primero decir que en 6 meses y después echar la culpa al pasado. Cuando un gobierno asume la presidencia, sabe a lo que va y tiene perfectamente claro cuál es el problema y por eso hace propuestas concretas. Y él sabe que va a resolver el problema y que puede. Y gana con una votación muy amplia y después pues todo es culpa del pasado, todo es culpa de los malos gobiernos. Bueno, ya sabíamos que justamente por eso se fueron estos gobiernos. Entonces, el tema de la inseguridad sí es un tema delicado, no ha cambiado en gran cosa. Ahora ya quieren hacer la extorsión delito grave, todo lo están reduciendo a prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Pues el caso de Abril, entra a la cárcel, no hay una buena investigación del Ministerio Público, le dan la libertad y la mata, ¿no? A ver, diputada. Entonces, sí siento que el tema de la seguridad pública, sabían perfectamente a qué iban, y no ha habido un mayor cambio en los ministerios públicos federales, de verdad. No ha podido, no. Yo creo que hay algunas cosas que obviamente difiero, es esto de más leyes, no. Más leyes ni ocurrencias de nadie, porque tenemos una habilitación de leyes en todo el país
que de solo aplicarlas cambiarían las cosas. Ahora, no se ha hecho porque la descomposición institucional es muy severa y lo hemos encontrado, bueno, en el sistema judicial ni se diga. Obviamente el combate a la corrupción está ahorita en el ámbito ejecutivo, haciendo toda una depuración, una revisión. La unidad de inteligencia financiera ha estado bloqueando cuentas de todo lo que hay anómalo, de todo lo que fue la estafa maestra. No son casos personales, es algo que ya se está encontrando con investigaciones muy precisas. ¿No son de venganzas qué está pasando? como No, es que ¿qué con está Rosario pasando? Robles, por ¿Qué ejemplo? está pasando con ese dinero? ¿Qué pasó con el dinero de la estafa maestra? ¿A dónde fue a dar? ¿Por qué las universidades se prestaron a totalmente hacer de ese dinero, que es dinero público, algo que nada más estuvieran justificando? ¿Y a qué bolsa fue a dar ese dinero? Entonces la investigación sigue su curso. A ver. Y yo creo que, bueno, verlo así, dos casos en particular, Rosario Robles o Manuel Bartlett, como un asunto meramente político, pues se vale, pero no para decir que no hay combate a la corrupción o que no estamos avanzando en una estrategia en cuanto a la seguridad. Entonces yo lo único que digo es, Estado de Derecho, que no existe, eso es lo que tiene que ya hacerse valer y que las instituciones funcionen. Ahorita nadie sabía hasta este año qué era la unidad de inteligencia financiera, porque a pesar de los gobiernos que pasaron, nunca se detuvo a nadie por un flujo anómalo que haya tenido el dinero que fluye en los sistemas financieros. A ver, déjame escuchar. Sigue sin haber nadie detenido, ¿eh? Exactamente. Claro que sí. Hablamos de muchas declaraciones. Hay procesos que pero no hay detenidos. se tienen que cubrir. O sea, bueno, y si hacemos detenciones arbitrarias, o bueno, si las hacen, No, bueno, yo cuando eso ya vea, va a implicar que también se acuse a la falta de un debido proceso. Yo quiero que pasemos de las declaraciones, porque se declara muchísimo, se habla de muchos casos de congelamiento de cuentas y al final van a acabar ganando porque se violó el debido proceso, porque no se pudo probar. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es tener la capacidad de traducirlo en una investigación y realmente en que se devuelve el dinero y aprehensión. Está en investigación. Bueno, en eso todavía no lo vemos. Coincido con Xóchitl, porque creo yo que si tienen ya el seguimiento de varias personas, entre ellos los rectores de varias universidades, ¿por qué nada más Rosario Robles está en la cárcel? Y además en un proceso amañado en donde ella podía seguir su caso en plena libertad. O sea, digo, también seamos justos. Entonces no estamos aquí alegando que no cometió el delito, eso tendrá que demostrarse y ella tendrá que defenderse, pero ¿dónde están los demás implicados? Y no solamente de ese caso, de otros muchos casos que se mencionan, que se divulgan por medio de la prensa y que no se concretan en ver a personas detenidas por esos delitos, ¿no? Ahora, la cuestión, me parece importante aquí rescatar la cuestión de seguridad. Escuchaba las noticias respecto a que se responsabiliza a los estados de la República pues de no estar dando resultados en la cuestión en materia de seguridad. Pero recordemos varias cosas. Una, primero, que los cambios legales, sí ha habido muchas leyes se han reformado. Los cambios legales para que se hiciera una Guardia Nacional se acaba de dar y precisamente se le dio la anuencia para centralizar, concentrar la fuerza pública al presidente de la República y él pudiera actuar en los delitos de alto impacto, cosa que no se ha visto el resultado en disminución de delitos de alto impacto, que son los homicidios dolosos, principalmente. Segundo, que los estados de la República no tienen los recursos que tiene el gobierno federal. Y tercero, que no existe una coordinación. Hoy les están llamando la atención, los regañan en la mesa, pero en realidad no hay un respeto, no hay un trato igualitario de respeto, de federalismo, un símbolo federalista nuestro, de sentarlos en la mesa y escucharlos y ver cómo resolver los conflictos en conjunto. Por último, nada más quiero decir una cuestión. La unidad financiera apareció precisamente con las leyes que hicimos. Aleida, tú has sido diputada, hemos coincidido, que hicimos y todavía no, hasta el 2014 se hicieron las reformas. Estas reformas de transparencia, reformas de combate a la corrupción, que ahora le están sirviendo al nuevo presidente, estas se hicieron en la administración pasada, Bueno, efectivamente, se hicieron las reformas, pero lamentablemente, Ruth, y eso de veras es algo que a mí me preocupa de sobremanera, no se aplican. Esas reformas del sistema judicial, de todo lo que fue la habilitación del combate a la corrupción y por recomendaciones internacionales, ni siquiera porque hubiera buena voluntad, sino más bien estábamos obligados por diferentes tratados a poner en sintonía nuestras leyes. Pero esas lo figuras hicimos, apenas se formaron. pero no se aplicó. O sea, ni siquiera el Sistema Nacional Anticorrupción
entró en Porque vigor. ni siquiera se pudo porque nombrar al no está fiscal. formado. Porque Pero no ya se nombró al ni fiscal siquiera porque la la nueva- credibilidad. el presidente Pero no porque lo ni Morena no había quiso, Aleida. las condiciones propicias. A ver, porque la mayoría de Morena no quiso. En ningún parlamento, o sea, en la legislatura que estuviera en turno, para llegar al consenso necesario. O sea, de veras la descomposición de la credibilidad en las instituciones, en el sistema político como tal, dio como resultado eso, que ni siquiera pudieran hacer el Sistema Nacional Anticorrupción. ahorita porque- Ahora lo que digo es, aplicar esas leyes es lo que falta para de veras hacer todo un engranaje de combate a la corrupción real y que no se lea con Pero está incompleto el consigna, ni sistema. mucho Mira, yo te menos. quiero decir ahorita. Pero no sirve aún así, Bueno. porque ni siquiera sus recomendaciones son vinculantes. Pero ni Pero siquiera Simplemente la hace mayoría- observaciones. Pero ustedes y ya. tienen la mayoría, Leida, ¿por qué no lo hacen? Es que el combate a la corrupción nosotros no la entendemos desde ese sistema que nació muerto, Bueno, lo que sino Meréndira, a ver, lo desde que nosotros les una planteamos. habilitación de la vigilancia de la función pública, de tal manera que prevengas todo el desvío de recursos, Xochitl, todo el a mal ver. comportamiento de los Lo que servidores quiero públicos. entender es, o sea, tú ya no vas a presentar una nueva ley en todo lo que te queda como diputada. O sea, ¿no crees que es...? Sí, hay una. Ah, Hay una, bueno, hay una entonces- ley que tiene que armonizar ¿Está bien? los Pero entonces catastros no me digas y los que no, registros no, que no, públicos que no en hay. todo el Ok. país. Entonces- No, yo me refiero a seguridad. Ah, bueno, porque acabamos de reformar todo el sistema de seguridad, acabamos de crear la Guardia Nacional. Lo que sí creo que en el tema de Bartlett, la excusa que van a dar es que no es su concubina, porque no establece que tu pareja sentimental de 20 años Pero ese esté es un vinculada. caso, no, senadora. pero a todo Ese es mundo. un caso. No, Estamos hablando de la estrategia A ver, nacional. No. ¿Qué van a hacer todos? De seguridad y combate a la pon los corrupción. bienes a nombre de tu amiga, de tu pareja sentimental, a fin que esa no puede ser fiscalizada, porque no es tu concubina. O ponlo a nombre de tus hijos mayores de edad, que no son tus dependientes económicos. O sea, lo único que estamos haciendo es dar un cheque en blanco para que la clase política pueda darle la vuelta a la ley. A ver, para concluir, digamos, 30 segundos, ¿cómo resumirías este primer año de gobierno? Pues con un rotundo fracaso en el tema de seguridad y de procuración de justicia. Me parece que tiene que trabajar doble el presidente, aunque se levante muy temprano, no le ha dado resultados eso para resolver ese conflicto, ese problema que es grave en la sociedad de nosotros. Xochitl. 30,000 muertos, nada más quiero antes de que... Pues sí, los dos grandes pendientes son seguridad, crecimiento económico cero, y se creó una gran expectativa, sigue teniendo un gran bono democrático de parte de la gente, pero creo que el tiempo se agota. O se dan resultados y se dejan de dar pretextos, o la gente no va a refrendar su confianza y va a empezar a ser mucho más exigente, y qué bueno. Aleida. Efectivamente, yo asumo que hay pendientes, sobre todo en seguridad, pero también tenemos avances. Ayer anunciaron el incremento al salario mínimo como nunca en 40 años y bueno, también el que la prestación de servicios y de reconocimiento de derechos, sobre todo a los adultos mayores, sea ya universal. Eso lo luchamos más de 20 años y hoy por fin es un hecho. Pues Es que una sea realidad. un mejor año para todos, que sea Gracias. un buen año para Igualmente. el presidente, para el gobierno y para el país. Gracias, Para Aleida, todos. gracias. Nos vemos el año que entra y aquí seguiremos hablando Bueno, de muchos temas. Feliz adelante. año. Ruth. No, feliz año, felicidades. Creo que un año lleno de éxitos para ti, Azucena, y por supuesto para el programa. Qué privilegio compartir con ustedes. Gracias, Gracias. gracias, Muchas Aleida, gracias. gracias. Nos Felicidades. vemos a las 10.